Mi nombre es Adrián Morales y nunca he contado esto completo, porque temo que piensen que exagero. Todo comenzó cuando tuve que dejar mi servicio militar por razones personales. Siempre he sido un tipo que no guarda dinero, y la liquidación que recibí fue todo lo que tenía para sostenerme en ese entonces. Vivía en un departamento decente, pero al salir del ejército, debía buscar algo más económico. Era abril de 2016, yo tenía 25 años y vivía solo. No recuerdo exactamente cómo di con esa nueva casa, solo sé que era mucho más barata que mi lugar anterior. La vivienda estaba situada en un pueblo olvidado en los límites del estado de Querétaro, justo a las faldas de un pequeño cerro. Rodeada de niebla constante, el terreno era irregular, casi cuadrado, con un portón de hierro oxidado que daba a un camino de tierra. Una barda baja bordeaba la propiedad, apenas de 1 metro, pero daba suficiente privacidad. Al entrar, lo primero que encontré fue un patio grande y descuidado, cubierto de hierba alta y con un árbol retorcido en el centro que parecía observar cada movimiento. Al fondo del patio había un pequeño baño abandonado. En la casa, construida en forma de L, ocupaba el resto del terreno. El techo estaba cubierto con viejas láminas de asbesto, verdes por la humedad y los años de abandono. El olor a moho era penetrante y algunas áreas del piso crujían al caminar. Recuerdo que el día que fui a verla, sentí un escalofrío inexplicable. La puerta de entrada parecía observarme, como si no quisiera que cruzaran a pesar del miedo. El precio me convenció. No necesitaba mucho espacio. Había vendido la mayoría de mis cosas y solo llevaba un colchón, ropa y una mochila con objetos personales. La puerta principal se abría a un largo corredor que hacía las veces de sala y cocina. Era lúgubre, vacío, y me pregunté cuántos años habría permanecido abandonado. El cuarto era apenas un cubículo al fondo del corredor, separado por una cortina vieja en lugar de puerta. Tenía una pequeña ventana que daba al patio, y el olor a humedad en el aire hacía que la piel se me erizara. La casa era un nido de sombras y silencio, pero no podía permitirme seguir buscando a la dueña. Era una mujer joven, Lucía Herrera, de unos 26 años, con cabello negro hasta los hombros, ojos oscuros y expresión triste. Vestía de negro y parecía llevar un duelo invisible. Por alguna razón, su presencia me incomodó un poco. No dije nada, simplemente firmé el contrato y llevé mis pocas pertenencias a esa noche. Estaba agotado. Dormí temprano, cerca de las 9 de la noche, con mi reloj y una navaja junto a la almohada, un hábito del ejército que nunca perdí. Lo que sucedió después marcaría un antes y un después en mi vida mientras dormía. Empecé a soñar que un lobo negro enorme estaba en el patio, frente a la puerta. Sus ojos brillaban con un fuego rojo, y sus garras arañaban el metal con una fuerza que me hacía temer que la puerta se desprendiera de un momento a otro. Intenté moverme en mi sueño, pero estaba paralizado. Podía sentir cada latido de mi corazón resonando en mis oídos. De repente, el lobo se acercó lentamente a la cortina que separaba mi cuarto del corredor. Mientras se deslizaba sobre el suelo, noté que el pelo del animal se transformaba lentamente en escamas oscuras y su cabeza se alargaba hasta convertirse en algo humanoide. Una mujer joven, extremadamente delgada, con la piel verdosa y cabello largo y enredado. Estaba sentada sobre mi pecho, presionando mis muñecas. Podía sentir su respiración fría y un susurro en mi oído. No puedes irte. Intenté rezar, pero las palabras no salían. Solo podía murmurar suplicando que no me hiciera daño. La figura reía con un sonido que no parecía humano, un chillido que me atravesaba el alma. En ese momento, desperté, pero no estaba solo. A mi cuerpo estaba empapado en sudor, y aunque la habitación estaba fría, sentía un calor insoportable. Me levanté temblando, y al mirar hacia la ventana, vi algo moverse sobre la barda del patio. Era grande, pesado, y cada paso que daba sobre el techo de lámina de asbesto hacía un crujido aterrador. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar, pero no lograban acercarse a lo que caminaba sobre mi techo. A mi mente trataba de racionalizarlo, probablemente un mapache gigante o un perro callejero, me dije, pero el tamaño de las pisadas y la manera en que se movía no correspondía a ningún animal conocido. Con la navaja en la mano, me asomé lentamente al patio. La figura estaba allí, parada sobre el borde del techo, mirándome sin moverse. Pude ver su silueta en alta, delgada, con el cabello largo que caía sobre su rostro, y su presencia irradiaba un frío que parecía penetrar mis huesos. No podía moverme, solo observar cómo, de un salto imposible, descendió al suelo y desapareció corriendo hacia el cerro cercano.
Todo sucedió en cuestión de segundos, pero cada detalle quedó grabado en mi mente: el susurro del viento, el crujido del asbesto y el silencio que siguió después a la mañana siguiente. Todavía temblando, me preparé para salir a una entrevista de trabajo. Al cerrar la puerta de la calle, un vecino, un hombre mayor, con un niño pequeño, me miró de manera extraña. El niño me preguntó con curiosidad: «Oiga, usted vive en esa casa, ¿verdad?». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El padre, sin decir palabra, parecía preocupado, y me explicó que la noche anterior había visto una mujer vestida de negro frente a mi puerta, parada como si me estuviera esperando. Antes de poder hacer, la mujer desapareció cuando el perro del vecino la persiguió y saltó sobre la barda. En ese momento entendí que lo que había soñado no era solo un sueño. Aquella figura había estado allí, acechándome, y de alguna manera había saltado entre el mundo de mis pesadillas y la realidad. Sin decir nada, llamé a un amigo del ejército que vivía a 20 minutos y le pedí quedarme con él unos días. Esa tarde regresé a sacar mis cosas y no quise enfrentar a la dueña. Simplemente abandoné la casa, dejando atrás todo lo que me había aterrorizado. Pasaron unos días desde que abandoné aquella casa en la colina sombría. Me había refugiado con mi amigo del ejército, Santiago, quien apenas me preguntó los detalles y me ofreció su casa sin más explicaciones. Me sentía aliviado, pero no podía dejar de recordar cada detalle: a la mujer del pelo largo, su piel verdosa, el salto imposible desde la barda y, sobre todo, la sensación de que no era completamente humana. Intenté continuar con mi vida. Conseguí otro lugar para vivir en el pueblo, más seguro y moderno, y traté de olvidar todo lo que había pasado. Sin embargo, el recuerdo de esa noche no desaparecía. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la sombra sobre mi espalda. Podía escuchar su risa áspera resonando en mi cabeza. Aún anoche, alrededor de las 11 de la noche, mientras revisaba documentos para mi nuevo trabajo, escuché un golpe suave en la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era el viento, pero el golpe se repitió, insistente. Me acerqué y no vi nada, solo la oscuridad y el reflejo débil de mi lámpara. Respiré hondo y me volví hacia mi escritorio, tratando de ignorarlo. Entonces sentí un cambio en la atmósfera. El aire se volvió pesado, como si alguien más respirara en la habitación. Un susurro imperceptible recorrió la habitación: «No puedes escapar». Mi corazón se aceleró y mi mente luchaba por racionalizarlo. Sin embargo, cuando me giré, la sombra apareció frente a la ventana. Era ella, la mujer de la casa, con su piel verdosa y cabello enredado, mirándome fijamente con ojos que brillaban en la oscuridad. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía observar cómo su figura se deslizaba hacia el interior de la habitación, sin abrir la ventana, ni tocar el marco. Ni intenté levantar la navaja que siempre llevaba en el bolsillo, pero mis manos temblaban demasiado. La mujer avanzó lentamente, cada paso más cercano, hasta quedar a un par de centímetros de mí. Pude sentir su aliento frío en mi rostro, y su sonrisa se abrió, mostrando una mueca que parecía arrancada de un cadáver. «¿Por qué te fuiste?», susurró con una voz que parecía un eco de todas las pesadillas que había tenido en mi vida. Luga, es mío. Intenté retroceder, pero algo invisible me retenía. El aire se volvió más denso y sentí como si una presión me aplastara el pecho. Cada segundo duraba una eternidad. Cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas, pero las palabras no salían. Entonces todo se detuvo. Abrí los ojos y la habitación estaba vacía. El aire volvió a su normalidad. Mi respiración era agitada y estaba empapado en sudor. Traté de convencerme de que todo había sido un sueño. Pero entonces escuché el crujido de pasos en el pasillo detrás de mí. Lentamente giré la cabeza. No había nadie, solo el silencio. Pero en la esquina de la habitación, una sombra se movió, deslizándose por las paredes sin forma clara, como si el mismo techo y piso respiraran. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. Sabía que no podía correr, no podía gritar, no podía hacer nada. Solo podía observar cómo la sombra se aproximaba, tomando poco a poco la forma de la mujer. «Siempre regresaré», susurró mientras su figura se desdibujaba en la oscuridad, dejando un frío penetrante en todo el cuarto. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la silla, con la navaja en la mano, esperando el siguiente movimiento. Nunca volvió a aparecer físicamente, pero siempre sentía su presencia en los rincones de la casa, en los reflejos de los espejos, y a veces incluso detrás de mí mientras caminaba por la calle. Cada sombra se convirtió en una amenaza potencial,
Cada susurro del viento, un recordatorio de que no estaba solo, en el tiempo. Me mudé de nuevo, esta vez a otra ciudad, lejos de aquel pueblo. Sin embargo, cada noche, antes de dormir, siento un escalofrío recorriéndome la espalda y no puedo evitar mirar hacia la esquina oscura de la habitación, esperando ver su silueta verde y su sonrisa macabra. Nunca entendí lo que era. Nunca encontré una explicación lógica. Solo sé que existe algo que cruza la línea entre los sueños y la realidad y que no respeta la distancia ni el tiempo. Y mientras viva, sé que de alguna forma siempre la sentiré cerca, aguardando pacientemente a que baje la guardia, porque esta historia no tiene un final real. El horror no terminó en aquella casa, solo cambió de forma, y aprendí demasiado tarde que hay sombras que no se pueden dejar atrás. Mi nombre es Matías Rojas, y nunca he contado esta historia completa, porque temo que piensen que exagero. Todo comenzó cuando decidí pasar unas vacaciones en la casa de mi abuela, doña Estela, en las afueras de San Pedro del Oro, un pequeño pueblo montañoso al sur de la provincia de Manabí. En Ecuador, San Pedro del Oro es un lugar antiguo, con calles empedradas y casas coloniales que datan de la época española. Se dice que sus minas de oro, todavía activas, esconden secretos que nadie se atreve a revelar, y que la neblina constante de las noches cubre algo más que la ciudad. Historias de espíritus y leyendas que rondan los callejones, y Otinia, apenas 12 años en aquel entonces. Pero recuerdo claramente la sensación de misterio que envolvía la casa de mi abuela. Era una construcción colonial con grandes ventanales de madera oscura, tejas rojizas cubriendo el techo y un portón de madera maciza que crujía con el viento. El pasillo que llevaba a las habitaciones era largo y angosto, y la sala de estar era amplia, con un comedor que había visto generaciones de cenas familiares. Durante el día, la casa parecía tranquila y acogedora. El olor a incienso y la presencia de mi abuela, una mujer profundamente religiosa, llenaban el lugar de paz. Sin embargo, cuando caía la noche y la neblina se arrastraba desde el cerro, la casa se transformaba. Las sombras se alargaban, los ruidos se intensificaban, y la sensación de ser observado era constante. En mi abuela era muy devota, y todas las noches, incluso después de cenar, rezaba el rosario hasta altas horas. Esa noche no fue la excepción. Terminábamos de cenar y me dirigía a mi habitación, que solía ser el cuarto de mi madre. Mientras me acomodaba en la cama, escuchaba las plegarias de mi abuela a través de las paredes de madera. Apenas podía entender las palabras, pero la fuerza con la que las pronunciaba era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. De repente, se abrió la puerta de mi habitación y apareció mi tío Salvador, a quien llamábamos cariñosamente tío Shano. Nunca se casó, vivía con mi abuela y lamentablemente había fallecido años atrás por un paro cardíaco. Sin embargo, esa noche entró como si nada, se sentó en el sillón de la sala y encendió la televisión. Un programa antiguo argentino estaba en curso y su risa contagiosa llenaba la casa. Pero algo extraño ocurrió cuando el programa terminó y mi tío apagó la televisión. Escuchamos todos una risa leve pero profunda, proveniente del comedor. Inmediatamente después, un sonido extraño como de objetos cayendo sobre la mesa, seguido por un rasgueo metálico y pesado, hizo que nos quedáramos paralizados. Parecía que una mano con uñas largas recogía los objetos, y cada movimiento resonaba con un eco aterrador. Mi tío llamó a mi abuela, quien continuaba rezando sin mirar hacia la sala. Su voz aumentó, pidiendo a Dios y a los santos que alejaran cualquier mal de la casa. Tras varios minutos, la presencia comenzó a manifestarse con mayor intensidad, pasos pesados y ruidos sobre el techo, crujidos que hacían temblar las paredes, y un golpe tan fuerte en la puerta principal que parecía que la arrancarían de su marco. Sentado en mi cama, cubierto con la sábana hasta el cuello, sentí un terror absoluto. No podía moverme ni gritar, solo observaba cómo las sombras de la casa parecían cobrar vida. Mi tío corrió al cuarto de mi abuela y juntos comenzaron a recitar salmos con voz potente. Cada palabra parecía repeler algo invisible, pero los golpes y crujidos persistían, como si la casa misma luchara contra ellos. De repente, escuché algo sobre las tejas del techo, como si alguien caminara pesadamente. Cada paso resonando con un peso sobrenatural. La sensación de inminente peligro me paralizaba. Sentía que cualquier momento el techo podría desplomarse sobre nosotros. Mi tío y mi abuela continuaban rezando,
mientras yo apenas podía respirar. La presencia no solo movía la casa, parecía que jugaba con nosotros, probando nuestros límites, disfrutando de nuestro miedo. Tras un silencio momentáneo, la tensión aumentó nuevamente. Se escuchó un aleteo extraño, como si alas gigantescas rodearan la casa, y luego una carcajada que me heló la sangre. Miré por la ventana, pero no había nada. La risa se desvaneció, y con ella pareció retornar una calma aparente. Esa noche, mi abuela decidió usar agua bendita. Caminó por toda la casa rociando cada rincón, cada puerta, cada ventana. Con cada paso que daba, los golpes y aleteos parecían retroceder. Finalmente, mi tío me tomó de la mano y juntos nos unimos a mi abuela, rezando en voz alta hasta que todo se detuvo. El silencio absoluto nos inundó al día siguiente. Revisamos la casa, nada roto, nada movido, nada fuera de lugar. Todo parecía normal, como si lo ocurrido hubiera sido producto de nuestra imaginación. Sin embargo, mi abuela me advirtió: hijo, él sigue rondando. Con el tiempo, entendí que la casa de mi abuela estaba marcada por fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. Las historias familiares hablaban de primos que habían jugado con una ouija décadas atrás y que, sin saberlo, liberaron energías que desde entonces se manifestaban de manera cada vez más intensa. Desde aquel día, mi tío dejó de ver programas de televisión por la noche y yo regresé a la ciudad capital, pero el recuerdo de la risa, los pasos sobre el techo y la sombra que recorría la casa quedó grabado en mi memoria. Pasaron varias semanas desde aquel incidente en la casa de mi abuela, doña Estela. Yo había vuelto a la ciudad capital, tratando de continuar con mi rutina, pero no podía sacarme de la cabeza la risa macabra. Los pasos pesados sobre el techo y la sensación de que algo invisible nos observaba cada noche. Era como si la casa hubiera dejado una marca en mí, una sombra que me acompañaba incluso a kilómetros de distancia. En una noche, recibí una llamada de mi madre. Su voz estaba temblorosa: Matías, algo extraño está pasando de nuevo en la casa. No podía negarme. Tomé un bus hacia San Pedro del Oro, y mientras me acercaba, la niebla del pueblo parecía más densa, casi como si respirara. Llegué al umbral de la casa de mi abuela y sentí de inmediato un cambio en la atmósfera, frío e intenso, un olor a humedad mezclado con incienso quemado, y el silencio absoluto que precede al caos. Al entrar, el comedor estaba vacío, pero podía escuchar algún paso sobre el techo, más pesados que cualquier animal que pudiera existir. El portón de madera crujía con cada golpe invisible, y un murmullo profundo recorría los pasillos, imposible de identificar. Mi abuela, aunque anciana, se levantó y con voz firme me dijo: Matías, prepárate. Él ha regresado. Mi tío Chano, que ahora vivía con nosotros temporalmente, encendió velas y colocó crucifijos en cada esquina de la casa. Las sombras en las paredes parecían moverse solas, retorciéndose como si tuvieran vida propia. La presencia estaba allí, esperando, disfrutando de nuestro miedo. De repente, un golpe seco hizo que todas las velas parpadearan. La risa que había escuchado años atrás resonó de nuevo, pero esta vez más cerca, más fuerte, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Y pude ver por un instante una silueta verde y delgada deslizándose por la pared del comedor, con los ojos brillando en la oscuridad. Su rostro era indescriptible, grotesco y humano a la vez. Intenté recitar una oración, pero mi voz se quebró. Mi abuela avanzó, rociando agua bendita, mientras repetía los salmos más poderosos que conocía. La figura chilló con un sonido que me atravesó el alma y saltó hacia el techo con una agilidad imposible, moviéndose como un murciélago gigante. Cada paso hacía vibrar la madera del piso, como si estuviera a punto de ceder. De repente, un viento helado recorrió la casa, apagando las velas. Todo quedó en completa oscuridad. Solo podía escuchar su respiración, un sonido húmedo y raspante que se acercaba lentamente a nosotros. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se iba a salir del pecho. Mi abuela me tomó del brazo y me dijo: Matías, mira hacia la luz. No le tengas miedo. Con un esfuerzo enorme, logré encender una linterna. La luz reveló algo que nunca olvidaré. La figura estaba parada en medio del comedor, inmóvil, pero su sombra se extendía por las paredes como un monstruo que ocupaba toda la casa. Luego, de manera inesperada, comenzó a desplazarse hacia nosotros, deslizándose sin tocar el suelo, como si flotara. Mi tío Chano, desesperado, comenzó a gritar los salmos más antiguos que conocía. La figura emitió un chillido desgarrador,
y todo en la casa comenzó a moverse en sillas, platos, incluso los cuadros en las paredes se balanceaban violentamente. Podía sentir su presencia rodeándome, palpando cada rincón de mi ser. En un instante que pareció eterno, la figura desapareció. Todo volvió a un silencio absoluto. Las velas se encendieron nuevamente y el aire parecía más cálido. Mi abuela se arrodilló y comenzó a llorar suavemente, mientras mi tío y yo nos abrazábamos, todavía temblando, pero algo era diferente en el techo. Sobre las tejas había marcas. No eran naturales, en huellas profundas que se adentraban hacia el cerro detrás de la casa. Podía sentir que la presencia no se había ido realmente, solo había retrocedido, esperando, acechando desde la oscuridad. En esa noche no dormimos. Yo me quedé sentado en el comedor, mirando hacia el techo, con la navaja en la mano, y cada vez que escuchaba un crujido, sentía que algo se acercaba de nuevo. La risa volvió a resonar, lejana, burlona, como un recordatorio de que no importa cuántos rezos se hagan en aquella sombra, siempre vuelve al día siguiente. La casa parecía normal otra vez. Las marcas en las tejas estaban allí, pero nadie más podía verlas. Los vecinos comentaron que algunas noches se escuchaban ruidos extraños y risas que provenían de la casa, pero nadie se atrevía a acercarse. Mi abuela, ya consciente de lo que habíamos enfrentado, decidió que nunca más dormiríamos solos allí. En años después, al recordar esa noche, todavía siento que algo me sigue. Cada vez que cierro los ojos, escucho un leve crujido sobre mi cabeza, un susurro apenas audible, y a veces una risa que me congela la sangre. Sé que la presencia no se limita a la casa. Ana ha quedado conmigo, en mis recuerdos, en mis miedos, acechando siempre, esperando el momento adecuado para regresar. No hay explicación lógica, no hay evidencia tangible que pueda probar lo que sucedió. Solo sé una cosa: hay sombras que no pueden ser olvidadas, fuerzas que no respetan la distancia ni el tiempo, y lugares donde el mal permanece, silencioso, paciente. Hola, comunidad. Me llamo Santiago Herrera y nunca he compartido esta historia completa porque siempre he temido que me tomen por loco. Mis amigos, cuando alguna vez intenté contarles algo similar, se burlaron, aunque en secreto sé que también les gustan los relatos de terror. Pero hoy quiero que ustedes me escuchen. Esto ocurrió en mi ciudad natal, Villa Bruma, un pequeño pueblo al sur de la provincia de Los Ríos, en Ecuador. Es un lugar antiguo, lleno de callejones empedrados y casas coloniales que parecen haberse detenido en el tiempo. Lo curioso de Villa Bruma es que, aunque algunos barrios son tranquilos, la niebla que baja de las montañas envuelve todo y hace que hasta el vecino más cercano parezca un desconocido. Allí vivían mis abuelos, doña Mariela y don Ernesto, con quienes me quedaba cada vez que mis padres viajaban por trabajo. Siempre me sentí seguro con ellos, y sus comidas eran una delicia imposible de rechazar. Todo comenzó durante una noche de lluvia intensa, en plena pandemia. Ese día, mis padres me insistieron en quedarme con mis abuelos para no exponernos al virus, y aunque al principio dudé, un impulso extraño me hizo querer estar con ellos. La tormenta caía con fuerza, y mientras el cielo se oscurecía, sentí una necesidad inexplicable de estar bajo su techo. Llegué a la casa de mis abuelos a eso de las 8:30 de la noche. La casa tenía un portón de madera maciza que chirriaba con el viento, un largo pasillo que conducía a las habitaciones y una sala amplia con chimenea que emitía un calor reconfortante. Cenamos a la luz de las velas, conversamos un rato, y aunque guardábamos distancia, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La velada fue tranquila, hasta que la luz se apagó por completo y la tormenta se intensificó. Decidí regresar a mi propia casa, pero algo se sentía extraño en la calle. El silencio era absoluto. No se escuchaban autos, perros, ni la música habitual de vecinos. Incluso el río cercano, que normalmente rugía durante la lluvia, parecía haberse detenido. La niebla bajaba en remolinos, haciendo que las luces de las casas cercanas titilaran y se volvieran irreales. Cada paso que daba retumbaba sobre el empedrado de la calle y la sensación de ser observado crecía con cada instante. Cuando llegué a mi casa, me apresuré a encender las velas de emergencia, pero justo antes de encontrar todas, un trueno cercano apagó la luz por completo, y la oscuridad me envolvió de una manera diferente, pesada, casi sólida. Escuché voces, susurros mezclados, pero no venían de la calle ni de las casas cercanas, provenían del cielo. O eso parecía. Levanté la mirada y a unos 30 metros sobre mi casa
pude ver dos figuras flotando. Eran hombres con trajes negros largos, sombreros de bombín y bastones que brillaban tenuemente bajo la luz de los relámpagos. Sus cuerpos levitaban con una calma inquietante y sus bocas se movían, aunque no podía entender si reían o hablaban. La visión era tan aterradora que me quedé paralizado de miedo y asombro. Intenté gritar, pero mi voz se perdió entre el rugido de la tormenta. Las figuras descendieron lentamente, giraron hacia mí y por un instante sentí que me observaban directamente. Cada fibra de mi ser se heló. Su silencio era más aterrador que cualquier sonido. Era como si midieran mi miedo, disfrutando cada latido de mi corazón. Luego, sin aviso, flotaron hacia el horizonte, perdiéndose en la niebla como sombras que nunca debieron estar allí. No sabía si correr, gritar o llorar. Todo parecía imposible de creer. Incluso si alguien hubiera filmado la escena, nadie lo habría considerado real. El mundo parecía haber desaparecido de Villa Bruma, dejando solo la tormenta, la oscuridad y aquel recuerdo imborrable. Envolví a casa temblando y encendí todas las velas posibles. Me senté en el sillón principal tratando de calmarme, pero cada crujido de la casa, cada sombra en la pared, me hacía recordar la visión de esos hombres flotando. Sentí que la noche no había terminado, que algo en la tormenta todavía me acechaba a la mañana siguiente. Las calles estaban normales, los vecinos saliendo como siempre, y la tormenta se había disipado. Nada parecía haber pasado, pero algo dentro de mí sabía que esa noche en Villa Bruma no había sido un accidente. Aquellos hombres, flotando sobre mi casa, no eran del mundo de los vivos, y su aparición dejó una marca indeleble en mi memoria desde entonces. Cada vez que llueve en Villa Bruma, siento un escalofrío. Los sonidos de la calle parecen apagarse, y la niebla me recuerda que hay fuerzas que no podemos comprender. Sombras que observan, y noches donde la realidad y el terror se entrelazan, recordándonos que lo inexplicable siempre está al acecho.